Hola, profe, buenas tardes. ¿Me Hola, escucha? sí, perfecto, perfecto, los escucho. Perfecto, Hola, porque Vero. me salió un audio en inglés por eso. Ah, no, no, porque es el programa mío que dice que están ingresando con audio. Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, profe, muchas gracias. Hola, Antonella. Hola, Evelyn. Buenas tardes. ¿Te participan las dos? Sí, amor. Ok. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo Buenas les va? tardes. Buenas. Bienvenidas. Vayan viendo, como decíamos, así para ir tomando apuntes así mientras vamos compartiendo el encuentro. Ahí viene alguien más, a ver. Fátima. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha entrecortado? ¿Cómo me están escuchando? ¿Se escucha bien, profe? Ah, bueno. Igualmente Sí, vieron que profe. estamos grabando la clase, así que igualmente después la vamos a pasar a YouTube para que quede grabada la clase igual. Así. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hacemos tiempito hasta ahí 20 y ahí recién largamos así por si alguna... Igualmente yo estoy acá para admitir, pero como voy a compartir pantalla, entonces a veces se dificulta más ver para la admisión, así que tratemos de esperar. Estamos hasta las 20, esperamos esos 3 minutitos más y largamos, chicas. Ahí entran dos compañeras más. Bienvenida Natalia, Carolina. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien. Lo mismo que le decía recién a sus compañeras, tengan ahí para hacer los apuntecitos. Hoy va a ser una clase especial, como les comentaba hace los días cuando hicimos el trabajo tipo taller, porque es una clase como bisagra, ¿no? Vamos a tratar de compartir cuáles son los términos, los 4 términos más fuertes, más sagrados que tiene la Sagrada Escritura, y después vamos a ver aquello que los otros días compartíamos como curiosidad, pero que es muy importante entender lo fundamental que son los números en la Sagrada Escritura, que muy pocas veces son aritméticos, en gran mayoría son cabalísticos, es decir, tienen un simbolismo, un segundo simbolismo de tipo sagrado, ¿no? Y que tienen que ver con la cultura hebrea, de cómo la cultura hebrea a cada realidad le otorga un número o la sumatoria de números. Así que tengan a mano, la primera parte va a ser sobre los términos sagrados, así que ustedes vayan tomando su apunte, aunque esto esté grabado, también con total libertad y curiosidad, pregunten lo que, lo que les vaya surgiendo, no hay problema en interrumpir, mientras se los pueda responder, no hay problema. Y después íbamos a hacer un cuadrito, yo les pedía que vayan teniendo una especie de, de hojita 4 tipo de, digo, para que sea más, o puede ser su propio cuaderno, como con 3 columnas. Una columna vamos a colocar los números más importantes, la segunda el significado y la tercera algunas citas bíblicas donde podemos justamente encontrar esos números
digamos, de los que vamos a usar como ejemplo. Y por supuesto, tengan a mano la Sagrada Escritura para que podamos ir corroborando. Bueno, siendo 18:20, ya somos, creo que estamos casi todos, faltarían algunos, pero bueno, vamos a ir admitiendo. Empezamos la quinta clase de comunidad eclesial, en este caso va a ser una clase sincrónica, y como recién estábamos comentando en el backstage, va a ser una clase especial, una clase bisagra, una clase, digamos, en el cual los temas que estuvimos viendo, que fue cómo la iglesia está prefigurada, el concepto de iglesia, en el del pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, y que la última vez trabajamos tipo taller, donde nos repartimos justamente con algunos textos de algunas personas muy importantes del Antiguo Testamento que le dieron nombres y organización a ese pueblo de Dios. Algunas trabajaron con Abraham, otras trabajaron con Moisés, y hubo un grupo que trabajó con Josué, ¿no? Que es quien termina llegando a la tierra prometida. Hoy vamos a hacer esta clase como bisagra, con estos conceptos generalistas sobre los 4 conceptos más sagrados de la Biblia, son estas palabras, que más allá de palabras son conceptos bíblicos, que son importantes por la jerarquía que tienen, por lo que identifican y por qué hacen a la matriz de la Biblia. Y a su vez vamos a ver un correlato, es decir, una mirada sobre por qué los números en la Sagrada Escritura, en la Biblia, tienen tanto que ver con la cultura que va contando la Sagrada Escritura, pero que tiene también un simbolismo sagrado. El nombre se llama, el simbolismo se llama cabalístico, porque viene de la Kabbalah. La Kabbalah es la manera con que los números, ¿no?, en la cultura hebrea bíblica toman carácter de sagrado. Y donde cada número en la cultura hebrea, digamos, no es un simple número aritmético, o sea, no es que el 1 representa solamente el 1 como cantidad, como nos pasaría en matemáticas a nosotros, sino que aparte en la cultura hebrea, cada número, o algunos de los números en realidad, ¿no?, identifican simbolismos de la cultura y algunos simbolismos sagrados. Por eso es importante que lo podamos ver. Y entonces sí, la semana que viene, el 27, lo que sí vamos a abordar, que creo que tenemos justamente un presencial, ahí vamos a abordar la última partecita del Antiguo Testamento, que son los profetas, y vamos a justamente irrumpir con la llegada de la Mesías, es decir, la salvación de Jesús, ¿no? Y por qué esto va a identificar como también la piedra en la cual se va a construir esa futura iglesia con todo lo que venimos caminando hasta hoy. Así que vamos por ahora, voy a empezar a compartirles pantalla, así podemos ir comenzando el recorrido de hoy. Lo primero que vamos a ver, digamos, entonces, en este recorrido que vamos a hacer juntos, es el hecho de poder afrontar aquellos términos, aquellos vocablos, aquellos conceptos que bíblicamente tienen categorías de sagrados. No solamente sagrados porque hacen alusión a Dios, sino sagrados porque tienen justamente como el camino por el cual quien se acerca a la Biblia, cualquier persona que sea creyente, no solamente puede leer textualmente la Biblia, porque puede leer cualquier persona, hasta un no creyente. Lo importante es que cuando nos acerquemos a la Biblia, el que cree, el que no lo puede hacer hasta por cultura, va a encontrarse, digamos, con términos, con conceptos que en realidad dicen algo más que lo que están en la Escritura. Por eso es importante saber cuáles son esos conceptos, qué jerarquía tiene, o sea, por qué uno es más importante que el otro, y a su vez, cómo se escriben, pero no para que uno lo sepa de una manera simplemente de instrucción, sino porque culturalmente esos conceptos sagrados que vamos a ver hoy, a medida que se van teniendo en cuenta, uno entiende el texto que está leyendo. Vamos a colocar cuáles son esos 4 conceptos sagrados. Ahí los van a tener enfrente ustedes. El primero, con cualquiera de estas 2 escrituras que tienen delante,
¿no? Es el nombre de Dios. En la Biblia el nombre de Dios es Yav. Se pronuncia, yo voy a tratar de hacerlo lo más cerca a la cámara, Yav, como si fuera una Y y una B corta de la nuestra, y en el medio disimuladamente fuera una A. Yav. Ustedes coloquen como si fuera Y-A, B corta, pero sobre todo subrayenle debajo de la Y y de la B corta con una nota fuerte para decir que en realidad uno hace como una Y fuerte cuando lo pronuncia. Ustedes que están estudiando para maestras, ¿no? Importante cuando a veces uno le enseña a los niños, las niñas, la vocalización de los términos, ¿no? Y bueno, acá en hebreo es muy importante la vocalización que se haga de las consonantes, porque en realidad en el hebreo antiguo que tiene la Biblia no existen las vocales. Las vocales simplemente surgen por cómo el aire va con el paladar o con los labios de la persona. Entonces, el nombre de Dios, esas 4 letritas que tenemos adelante, se dice Yav. En realidad esa especie como de A que se escucha es simplemente el sonido que sale entre la Y y esa B corta muy fuertemente pronunciadas. El segundo término, ahora podemos explicar uno por uno, no se asusten. El segundo término más sagrado de la Biblia es la palabra sangre. La palabra sangre. Por eso a propósito se las puse en comillas. La palabra sangre. Siempre la palabra sangre, en cualquier ocasión, ya lo adelanto, en cualquiera de los 73 libros de la Biblia, si uno se encuentra con la palabra sangre, automáticamente, eso anoten los apuntes, automáticamente se tiene que reemplazar por la palabra vida. Sea la sangre de una torcaza, sea la sangre de una persona humana, sea la sangre de una herida, sea la sangre de la menstruación de una mujer, sea la sangre de una batalla que alguien mató a otra persona y quedó ensangrentada, como le pasó a Jesús con esa mujer, ¿no? Que sufría de aquellas famosas hemorragias, ¿no? Si una hemorragia, cada vez que aparezca la palabra sangre, sea de un animal, sea de una persona, automáticamente, no hay que dudarlo, se tiene que reemplazar por la palabra vida. Esa es una regla, les diría, perdonando la expresión, matemática, para que lo entendamos en nuestra mentalidad. Uno se encuentra en la Biblia, en cualquiera, puede ser un profeta del Antiguo Testamento, puede ser Jesús que dice, esta es mi sangre, que nosotros lo repetimos en las Eucaristías, en las misas, ¿no? Él está diciendo, esta es mi vida, que será entregada por ustedes para, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, desde la sangre de Jesús, Dios hombre, hasta la sangre de una torcaza, o como algunos de ustedes, que los otros días cuando veían a Moisés, ¿no? Y veían las plagas, ¿no? Y para poder escapar dice, maten un cordero y con la sangre de ese cordero marquen los dinteles de las puertas. Era con la vida de ese cordero, ustedes marcan esos dinteles, entonces el ángel de Dios pasará viendo esa sangre, esa vida, y va a pasar de largo. Y solamente va a terminar con la vida de los primogénitos donde no esté marcado con sangre, donde no esté marcado con vida. La tercera palabra es una palabra muy fuerte en la Biblia. Para nosotros también, para los cristianos, por supuesto, porque hasta Jesús es la única cosa que alaba de la gente, incluso de los extranjeros, es la fe. ¿Vieron esas expresiones de Jesús? Nunca vi en Israel una fe como la de esta mujer, una fe como la de este extranjero, una fe como la de este soldado. O sea, la palabra fe se dice Emuná. Es como que tuviera una G al principio. Emuná. Como que la M es como cuando le enseñamos a los chicos en primer grado a decir la bueno, la mu, esa que dice mu ahí, es ¿no? Entonces, na, ¿no? Es como que al final se escucha una G, como si fuera la G de nuestra letra G, una de cuando uno le dice guturalmente a un chico que aprende a decir la letra M, y una
la N nuestra cuando hacemos guturalidad con los chicos en la primaria, y se escucha una A al final. Emuná. Esto significa fe, o ustedes anoten los apuntes. Puede también significar ten fe. O sea, cuando alguien le dice a una persona, ¿tenés fe? Bueno, lo mismo. La palabra emuná significa la fe en sí misma, que es la respuesta de un hombre o una mujer que le cree a Dios y le responde, o puede ser la expresión también ten fe, que María o que Antonella o que Silvana me digan a mí, Sergio, emuná puede ser, no me solamente me puede decir que es la fe de ellas, me pueden estar diciendo, Sergio, tenés fe. Y vamos a la cuarta y última palabra antes de empezar una por una. La cuarta palabra es casi de las primeras que aparece en la Biblia, que es la palabra Adamá. Se escribe A-D-A-M-A en nuestro castellano, ¿no? Es Adamá, que significa tierra. Adamá significa tierra. Y a propósito, yo les coloqué, ustedes lo están viendo ahí en la diapositiva, siempre la Adamá, siempre la tierra, es un lugar en la Biblia donde Dios seguramente, ciertamente, ha prometido algo, va a comprometerse con algo o le va a cumplir a alguien una promesa. Después vamos a ver en la Biblia cuando se habla de tierra como tierra, de territorio, cuando realmente la palabra tierra, esta cuarta palabra sagrada, es una verdadera Adamá. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos al cuarto término. Y ahora sí, ya que los tenemos a los cuatro delante, sí, ahora hacemos el paso, ahí ustedes lo tienen enfrente, a la primera. Esta es la palabra que más aparece en la Sagrada Escritura, el nombre de Dios, ¿no? Y así como ustedes lo ven, Job. Y de hecho ahí está ese texto que les puse, si alguna tiene ya ahí su Sagrada Escritura, lo puede mirar, lo puede ir chusmeando. El Éxodo es el segundo libro que tenemos en la Biblia. Bueno, en ese Éxodo 3 al 14, que algún otro día un grupo le tocó manejarlo, verlo cuando estábamos con Moisés, bueno, ahí pueden ver en ese texto cuando el mismo Dios, respondiéndole a Moisés, dice, mi nombre es Yo Soy. La traducción de Job es Yo Soy. Muchos de ustedes seguramente de chiquitas han estudiado inglés o alguna han ido a una academia, alguna capaz que sea profesora de inglés o ha hecho varios años y vieron que el verbo más importante de la lengua anglo es to be, ¿no? Y el verbo to be significa ser o estar. Bueno, de alguna manera en la Biblia el nombre de Dios, Job, significa el que es, el que está. Ahora que estamos con ustedes compartiendo otro espacio, que es filosofía de la educación en otra materia, bueno, sería el ser. Si yo tenía que decir, bueno, ¿cuál es la esencia de Dios? Es ser. El ser de las cosas es Dios en la vida, es Yahv. Y acá viene algo fuerte que yo otro día lo comenté en clase muy por arriba, pero que conviene que ustedes ya lo tengan los apuntes porque esto nos va a dar mucho para el tema de iglesia y comunidad eclesial. La única vez que este Dios pronuncia su nombre frente a un humano es cuando Moisés le dice, ¿cómo le voy a decir al faraón quién me manda a que le diga que libere mi pueblo para ir al desierto? ¿No? Y ahí está la frase justamente que tenemos delante, ¿no? Es cuando Dios le dice a Moisés, vos le vas a decir, Yahv, o sea, yo soy, te manda a que bla, bla, bla. Y de hecho, Moisés lo escucha, procede, se va camino al desierto, entra a Egipto. Imagínense que él vuelve después de haber, con sentencia de muerte, de haber sido el príncipe de Egipto,
de haber matado a un egipcio, lo cual es pena de muerte en el Egipto antiguo, ¿no? Y vuelve y por supuesto pide hablar con sería su medio hermano, ¿no? Casi su sobrino, que cuando él se fuera, aparte de su medio hermano, su sobrino, su amigo de toda la vida, porque él era hermano de la mamá adoptiva de Moisés, que era la hija del faraón, cuando él se va, su abuelo, que era el faraón, digamos, adoptivo, vivía y Ramsés era un joven como él. Cuando él vuelve después de este mandato de Dios, Moisés, que ustedes en un grupo analizaron la semana pasada cuando me entregaron las tarjetas del Identikit, imagínense que él se enfrenta a este medio hermano, sobrino, que es Ramsés, que ahora es el faraón, como decía la Biblia. Al faraón le vas a tener que decir, deja a mi pueblo que se vaya al desierto a adorarme. Y ahí venía justo, ¿no?, la pregunta de rigor que se la da Dios. Te va a preguntar el faraón quién te manda. Y cuando el faraón le pregunta quién te manda, es la única vez que no solamente Moisés, sino que un ser humano en la Biblia pronuncia el nombre de Dios. Y ahí es cuando Moisés le dice, yo soy Joab, me envía a qué. En el resto de las plagas, en el resto de los diálogos, imagínense que después de eso vienen 10 diálogos entre Moisés y Ramsés, en los cuales le vuelve a pedir lo mismo. Sin embargo, directamente Ramsés le dice, tu Dios, el egipcio evidentemente no lo nombra, y evidentemente, ¿qué palabra utiliza Moisés de ahí en más para no nombrarlo más a Dios? Y atención, esto colóquenlo, usted en sus apuntes, yo le voy a deletrear. De ahí en más, Moisés comienza a llamarlo Elohim. Es E-L-H-O-I-M. Repito, E-L-H-O y latina M. Elohim. Que Elohim significa mi Señor. O sea, ya nunca más Moisés ni ningún otro ser humano lo va a volver a nombrar. De hecho, Jesús mismo habla de Abba, mi Padre. Jesús nunca va a decir Yav. O sea, Jesús, que era Dios encarnado, era hombre Dios, nunca va a pronunciar el nombre de Dios. Para que vean cómo era la conducta del pueblo hebreo, para que veamos toda la conducta después cuando veamos cómo se va transformando en iglesia. Si acá, una vez Moisés, porque se lo dijo Dios, pronuncia mi nombre, es más, cuando llega el momento de el Sinai, ¿no? El monte Sinai, que Dios le va a entregar los 10 mandamientos, el tercero, perdón que la tengo algo en el chat, a ver. Me pregunta Martina, ¿cómo se escribe mi padre? A, B larga, A, Abba, ¿no? De ahí viene lo de Padre Nuestro, ¿no? Bien, Martina, gracias. Claro, el nombre con que va a nombrarlo Jesús a Dios es Abba, A, B larga, A. Que en realidad Abba, les diría que, ustedes colóquenlo entre paréntesis, más que papá, es la palabra papá, sería como que él le dijera en confianza como papito. O sea, cuando alguien le dice Abba a alguien, no le dice papá o le dice mi padre. Le está diciendo como mi papá, como cuando decimos mi mami, mi papi. Sería como un lenguaje que los hebreos utilizaban cuando hablaban de su mamá, de su papá, cariñosamente. O sea, pónganse que ustedes dicen, le voy a decir mi papá, mi padre, a otro tienen confianza y a un primo usted dice, sí, porque viste que mi mami, y aunque usted tenga 80 años, capaz dice mi mami, porque el decir mami
o papi es como decir algo más cariñoso y que solamente lo puede decir una hija o un hijo. Bueno, el Abba que me pregunta Martina, si bien se traduce como padre, solamente lo pronuncia quien tiene esa familiaridad, en este caso sería con Dios Padre. Por eso fíjense cómo comienza el Padre Nuestro. Jesús charlando les dice, cuando quieran hablar con Dios, con Elohim, con mi Señor, vayan aparte y díganle, Abba, ¿no? Padre. Pero el Padre es como decir, papá mío, ¿no? Y ahí comienza todo el relato del Padre Nuestro. Ya cuando estemos en plena, dentro de 3 clases, les voy a mostrar, pero no para que, cómo se dice el Padre Nuestro, cómo Jesús lo enseña para que vean por qué esa oración después se va a prorrogar por los siglos de los siglos, ¿no? Que entiendan cómo la pronunciaban, cómo la escuchan los hebreos cuando la escuchan por primera vez de Jesús y por qué eso que en realidad dice, Él les recomienda, si quieren hablar con Dios digan estas palabras y después el pueblo, después la iglesia, lo va a tomar como una oración oficial. Pasa de ser una manera que yo les puedo decir a Antonella, Silvana, Verónica, mira, si querés escribir una carta a tal persona, empezá así y después se transforma en algo litúrgico, en algo de cómo uno podría hablar con Dios. Bueno, ahí abajo, por más que a ustedes les parezca como algunos dibujitos, a propósito, les puse cómo es Yav en hebreo, ¿no? Eso que ustedes también, como 4 símbolos etnográficos, ¿no? Que se leen, por supuesto, distinto que nosotros, se leen de izquierda a derecha. Nosotros, digamos, de derecha a izquierda. Nosotros acostumbramos en nuestro idioma a leer de derecha a izquierda, es decir, bueno, acá comienza en la derecha un diario y yo comienzo a leer así. Uno barre en el occidente, en nuestra lengua, barre de derecha, digamos, de izquierda a derecha. En el caso de las lenguas orientales, sobre todo el arameo, el hebreo, el árabe, se lee de derecha a izquierda. Es decir, que esa especie como de comilla que ustedes ven arriba, ahí comienza la palabra Yav, ¿no? Y algo importante, ¿cuántas veces aparece el nombre de Dios escrito en la Biblia? Bueno, es la palabra, por supuesto, más escrita, es el vocablo, el nombre más escrito. Aparece más de 1500 veces. Yav, a pesar que no se pronuncia, más de 1500 veces aparece en la Sagrada Escritura. Y repito, la segunda manera de hablar de Yav era ser reemplazada por Elohim, es decir, mi Señor. Vamos a la segunda palabra, que es esa que yo les decía, la palabra sangre. Y se pronuncia vom, como una D y una M pegaditas y se escucha como una A en la lejanía, ¿no? Es como que uno, la boca como que la chica dice vom, ¿no? Como que parece que uno estuviera como soplando, vom, eso es sangre. Y a propósito les puse ahí, ustedes vayan tomando nota, así después lo pueden incorporar, porque el encuentro este va a ser corto en realidad, es simplemente para que les pueda mostrar eso y que podamos trabajar después cada una tranquila, ver los textos y que la semana que viene estemos trabajando como los otros días, ya ustedes conmigo cara a cara. Miren qué importante, Caín y Abel, ¿no? El famoso reto de Dios a Caín. La voz de la vida de tu hermano clama a mí. O sea, yo me doy cuenta, me llegó a mí la vida de tu hermano que mataste es la que clama. ¿En dónde? En la sangre que vos derramaste, ¿no? Después a propósito le puse para que vean que no solamente es de humanos, en Génesis 9:4, ahí el texto le va a hablar de sangre de animales, lo mismo. Reemplacen por la palabra vida. Y por último, como se los nombré antes, ¿no? En Mateo 26 es la última cena, es cuando Jesús hace con el pan y con el vino
su entrega, ¿no? Esta manera de mostrarse para siempre, lo que él le va a llamar el memorial. Bueno, ahí está, repito, lo que nosotros a veces en la Eucaristía, el sacerdote en la parte más importante coloca sus manos sobre el cáliz, sobre esa copa, sobre esas hostias o el pan, y los va a consagrar y dice las palabras primero sobre el pan, ¿no? Este es mi cuerpo, ¿no? Y después cuando llega al momento del cáliz, dice, ¿no? Jesús mirando con sus ojos al cielo, bendijo y dijo, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. O sea, lo que está diciendo, esta es mi vida, vida de la nueva alianza. Fíjense, acá estamos en la antigua alianza, lo que estamos viendo hasta hoy, y ahí Jesús va a decir, esta es la vida de la nueva alianza. Es como que con esa Eucaristía se está inaugurando un nuevo periodo. Es como que la nueva alianza no nace con el nacimiento de Jesús. La nueva alianza, muchos se equivocan, bueno, como que era, Antiguo Testamento es todo lo que está antes de que nazca Jesús. Y el día que nació Jesús empieza la nueva alianza. En realidad, viene el Antiguo Testamento, nace Jesús en esa cultura, y cuando Él se entrega en la última cena, comienza el anticipo de la nueva alianza. Y el momento en que muere y resucita, ahí se confirma la nueva alianza. Si uno diría, esta es la previa, la última cena, y la nueva alianza comienza en el momento que Jesús resucita. A propósito, les pongo el texto que les decía, Marcos 5:25, mírenlo, porque es esa mujer que sufría de hemorragias, ¿no? Perdía sangre como si fueran hemorragias continuas, y es la que le toca el manto a Jesús. Imagínense, todo ese texto es como, decían que esta mujer todavía había sufrido de eso, es como que toda su sangre, la que iba perdiendo, ella toda la vida había sufrido. Y él decía, tan solo con que le toque un fleco del manto a Jesús, me voy a curar. Y que dice el texto que efectivamente entre tanta multitud, la mujer alcanza a tocarle el manto a Jesús en la parte trasera. Y miren cómo será de fuerte el texto, léanlo tranquila, le va a encantar. Algunas ya seguramente lo conocen un poco más. Otras, hagan el esfuerzo, vayan al Evangelio de Marcos, que es el más lindo de todos los evangelios en ese sentido, y van a ver cómo Jesús dice en un momento, él siente como que le arrancan algo de sí. Miren cómo será de fuerte el sinónimo sangre-vida, que en el momento que ella lo toca queda curada y Jesús dice, siento que algo salió de mí. Es como que parte de la vida de Jesús fue la que la curó. Y de hecho él se da vuelta y busca con la mirada y pregunta, ¿quién me tocó? Para que vean qué fuerte el símbolo sangre-vida. Y a propósito, no les pongo nada, les dejo como una incógnita, vayan al libro del Éxodo, en el capítulo 24, del versículo 6 al 8 y subsiguiente, para que vean de qué sangre estará hablando. Eso para dejar un poco de curiosidad. Bueno, hasta acá cómo vamos. Si el que tiene si pueden ponerme los deditos cómo andan, la que no entiende algo me pone un aplauso, esa la manito queda así, y la que entiende me pone así. Caro Calvo dice que vamos bien. La otra Caro también. Gaby también. Ahí Martina también, Anto. ¿Cómo andamos con el resto? Bien, Silvana. Natalia, ¿estás pudiendo ver? Evelyn, bien, perfecto. Vero, bien. Sí, Silvana, ya me has puesto, sí. Caro Jiménez, bueno, bien. Vamos a pasar entonces al tercero. Acá está, el Gemuná. A ver si perfecto. Bien. Vamos al Gemuná. No sé si ustedes han visto, ahora me contó otros días uno de mis vecinos acá en casa, de mi barrio, que están volviendo a repetir en Telefe una novela brasileña, que en realidad se llama Moisés,
que en realidad es una novela que le hicieron hace como 8 años en Brasil, que yo me acuerdo que estaba justamente en ese momento por la empresa en Italia, y allá en Italia se paraba todo en un momento, creo que eran como las 7 de la tarde, hace como 8 años, para ver esta novela Moisés, que en realidad era la vida de Moisés contada por una mega productora brasilera, con un despliegue impresionante. Y ahora me dicen que Telefe la está pasando o la está repitiendo. Bueno, a mí lo que me llamó la atención, ¿no? Alcancé a ver poquitos capítulos, porque era el momento que yo justo recién salía a la universidad allá en Italia, y a esa hora que yo salía, cuando iba llegando para donde yo paraba, yo llegaba como a las 20, agarraba como la parte final, pero a las 19 comenzaba y como que gran parte de Italia se paraba a ver, hasta, como te repito, 7 años atrás por lo menos, la novela Está Moisés, que tuvo como 2 temporadas gigantes. Me llamó la atención la puesta en escena, pero lo que más me llamó la atención, y esto se los quería compartir, lo fiel que es esa novela en el guión. Trata en lo posible, o sea, ¿tiene alguna parte fabulada? Sí, pero poquitísimo, poquitísimo, les diría. En realidad es casi imperceptible. El que no sabe de Biblia piensa que todo es Biblia, y los que sabemos un poquito más de Biblia, llegamos a interpretar que, por ejemplo, es terriblemente fiel cuando utiliza los términos sagrados. Por ejemplo, es muy común que Moisés, que los hebreos ahí, que Josué, que la familia de Moisés, que cualquier persona utilice, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando las papas quemas, le dice otro, Hemuná. Es muy típico en la novela utilizar la expresión tené fe o cree en Dios. En la novela lo utiliza en momentos taxativos, o sea, lo dice la mamá de Moisés cuando sabe que su hijo tiene que escapar y sabe que recién de grande la reconoció a la mamá verdadera, y el último consejo que le da es hiperbíblico, le dice, Hemuná, pensando que no hay más, o sea, ten fe en Dios. Bueno, en esta novela, eso, como el saludo del shalom, ¿no? Lo utilizan en el momento justo. O sea, en la cultura nuestra, en la cultura hebrea, decir shalom no es simplemente decir hola, ¿cómo te va? Uno dice shalom si se va o si está viniendo o si está despidiendo a alguien, cuando no solamente despide, como decir hola, chau, adiós, sino cuando le está confiando al que lo escucha, al que le está mirando a la cara. Si yo te digo, me estoy despidiendo de ustedes y le digo shalom, ¿no? Es como que de alguna manera trato de que lo que yo siento de el corazón le llegue a ustedes. Y si ustedes me responden shalom, es lo mismo. Traten de decir, bueno, de lo mejor que me pasó hoy en el día, a mí se lo transmito a María, que me está viendo, que está escuchando. Evelyn me despide y me dice shalom, no me dice solamente, porque la gente traduce shalom como paz. Es una manera de decir casi media textual, shalom es paz. ¿Significa paz? Sí, pero no es paz decir que haya paz, sino que shalom es cuando alguien desde lo más lindo que tenga dentro, la mejor paz que tenga, dice, uy, mira, en este momento tengo una vida de miércoles, me están pasando tantas cosas a mí, a mi marido, a mi hijo, pero lo poquito que me esté pasando de bueno, si yo le digo a otra persona, aunque la esté pasando mal, le digo shalom, como en la Biblia, le estoy diciendo, aún ese poquitito de bueno, te lo comparto a vos. Y si la persona te responde shalom, es decir, lo mismo, es como que dice, bueno, y si encima esa persona le va mucho mejor que vos, no me refiero a lo material, sino está mucho mejor en su vida, bueno, con más razón te llena de ese shalom. Bueno, en esa novela, repito, más allá de lo novelesco, la palabra shalom, la palabra hemuná, y es más, la palabra Elohim se utilizan de una manera perfecta. Se supone que tiene que haber habido detrás de esa novela, más allá de lo comercial, un grupo de biblistas que la tienen que haber hecho como hago de la Biblia para transmitirla tal cual. Bueno, repito, más allá de la propaganda de un programa televisivo, esta palabra, Hemuná, bueno, es impresionante cómo la utilizan bien en esa novela. Si la utilizan 100 veces, las 100 veces las coloca una persona que efectivamente le dice a otra,
admiro tu fe o le está entregando la confianza, tenés fe, esto va a cambiar. Y ahora voy a lo que tenemos enfrente nuestro. Ese texto de Lucas, que yo les puse ahí delante, Lucas 7:9, bueno, es justamente, por eso les puse la pregunta, ¿la fe de quién admira a Jesús? Les voy a pedir que ustedes, después tranquilas, con su Biblia, vayan a verlo. ¿A quién Jesús le admira la gemuná? Le va a llamar la atención porque no es a un apóstol, no es a un seguidor. Para que vean lo fuerte, como la fe es cuando alguien le responde directamente a Dios. Jesús admira a aquellas personas que, aunque no fueran creyentes, tienen tanta confianza en Dios, aunque ellos no lo sepan, que son capaces de ser transparentes. Por eso a propósito les puse del Nuevo Testamento ese texto de la carta a los Hebreos, 2 les puse, porque incluso van a descubrir algunos de estos personajes que vimos estos días, Abraham, Moisés, Sara, donde la carta a los Hebreos va a decir, por la gemuná, por la fe, Abraham hizo tal cosa. Por la gemuná, Sarai, la esposa de Abraham, hizo tal cosa. Por la gemuná, Moisés hizo tal cosa. O sea, va a ir nombrando distintos hombres y mujeres de la Biblia, la carta a los Hebreos, y lo introduce con esto. Por la fe que tuvieron, fueron capaces de. Cuando lo lean, leanlo despacito, tranquilo, no hay apuro. Es más, no es un trabajo práctico, es para que lo puedan hacerlo con tiempo, van a ir descubriendo cosas que nos van a ir ayudando durante todo el año. Y a propósito les pongo, similar, algo de San Pablo a los romanos, y a propósito, la última, les pongo un texto de el primer libro de la Biblia, de ese donde recién vimos a Caín y Abel. Bueno, ¿qué nos dice el Génesis 15 del 4 al 6? Acá ya estamos con... ¿Profe? Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? ¿cómo que no? Sí, por favor. Estas palabras así o estos conceptos que son como sagrados, o sea, como lo menciona usted, quizás por ese significado que tienen, es que algunos como que perduran todavía en el ritual de la misa, como por ejemplo esto, ¿no? De la cita que usted plantea de Lucas, que a mí me hace acordar a la parte de la misa que decimos, ni una palabra tuya bastará para sanarme. Sí, Eh, así, ¿es por eso que perduran quizás en el ritual claro. este de la misa? Claro, Ah, claro, ok. sí. Y no solamente en la misa, sino en cualquier de las liturgias. En el caso nuestro va a ser, como me decía Antonia, la misa, pero incluso en otras culturas cristianas, ¿no? O en otros siguen perdurando. Es más, los judíos todavía hoy siguen para no nombrar a Dios, justamente dicen Elohim. O sea, todavía hoy, es más, si uno ve los salmos nuestros, cuando uno los lee, ¿no? Uno lee evidentemente mi Señor, porque un montón de salmos dice mi Señor. Pero si uno coloca la palabra que corresponde, los que leen los salmos, hay gente que tiene el famoso breviario, es el libro que se llama Liturgia de las Horas, ¿no? Que hay gente que lo lee a la mañana, a la tarde y a la noche, ¿no? Bueno, los curas, por ejemplo, pero hay gente también que no es cura o monja y lee la Liturgia de las Horas, reza a la mañana los laudes, reza a la mitad del día otros salmos y al final, antes de irse a dormir, las famosas vísperas. Bueno, ahí, como bien vos decías, Antonio, en el caso de esos textos de la misa, que son palabras que perduran, son sagradas justamente porque nacen de la Sagrada Escritura y por más que pasó el tiempo, el carácter fue casi de tipo generacional. Ninguna generación, ni la del pueblo de Dios pre-Jesús, y mucho menos Jesús que era hebreo, no pudo dejar de decírselas a sus próximas generaciones. Por eso es que figuran y están escritas como en el ABC de saber. De hecho, si ustedes y yo leyéramos los salmos, digamos, en el término original, diríamos, en lugar de decir, por ejemplo, un salmo que dice, mi Señor, acuérdate cuando yo llegue, como una persona que está como moribunda, y en realidad es Elohim, ¿no? O sea, todavía hoy, aunque uno no pronuncia esa palabra, en realidad dice Elohim cada uno en su idioma, algunos en inglés, otros en rumano, nosotros en castellano. Pero sí, tal cual lo que vos decís, Anto. Y vamos a caer en la última palabra, que ustedes de verla escrita ya se estarán dando cuenta
de dónde viene esa palabra. O mejor dicho, ¿a qué se parece esa palabra? Se los pregunto a ustedes. La palabra sí, léanla de manera groncha, ¿no? Es Adamá, es Adamá. Pero digo, léanla gronchamente, digan Adamá. ¿A qué otra palabra de la Biblia se puede parecer, tal cual como está escrita? ¿Qué les parece? La que quiera habilita el micrófono. Fíjense, Adamá, ¿y qué palabra parecida puede parecer? Les adelanto que, a ver si alguna se anima, en la Biblia aparece casi, la gente lo toma como un nombre propio, como decir Rosa, Juanita, Pedro. ¿Qué nombre propio, según se escucha en la Biblia, puede ser parecido a Adamá? ¿Alguna se anima? Evelyn, dale. Abraham. No, un poquito más viejo, Evelyn. A ver quién se le anima un poquito más. Adán. Adán, perfecto. Miren, ahí ustedes como futuras maestras lo van a entender. No está mal lo que recién dijo Evelyn, porque si Abraham, después llegó Abraham, bueno, uno podría decir, ¿por qué no? ¿Se tiene tantas A? No. Para que vean, esto repito, ustedes como maestras están preparándose para la enseñanza básica. La palabra Adam, que significa el primer hombre, fíjense, anoten, la palabra Adam, A-D-A-M, digamos, no N, sería A-D-A-M, por más que en la Biblia nuestra está escrito con N, pero la palabra Adam significa el primer hombre. Y no se escribe con mayúsculas, a pesar que en nuestras Biblias aparece con mayúsculas, porque no es un nombre propio, sino justamente significa el primer hombre. ¿Y de dónde viene Adam? La palabra Adam viene de la que ustedes tienen enfrente, de la palabra Adama, que significa tierra. Y van a ver la mnemotecnia, la regla de la memoria para los chicos. Vieron que hay dos relatos de la creación. Uno que dice, el primer día Dios hizo tal cosa y vio que era bueno, y entonces amaneció y atardeció el primer día. Al otro día hizo las estrellas y el firmamento, y Dios vio que era bueno, bla, bla, bla. Y hay otro relato, que para nosotros parece como un cuentito, que aparece el Edén, el paraíso, y de repente, ¿Dios qué hace? Crea el agua, crea la tierra, crea el cielo, y en un momento, ¿qué hace? Crea al hombre. ¿Y cómo hace en ese segundo relato? De la Adama, fíjense, de la tierra, para que vean, miren qué importante la regla mnemotécnica para una criatura. De la Adama, ¿qué dice el texto? Que Dios agarró entonces la tierra, hizo barro y con eso moldeó a Adán. Sopló y nació el primer hombre. O sea, de Adamá, de la tierra, nace Adán, el hombre, la humanidad. ¿Y de dónde venía esto de Adán y Adamá? Recuerden que este texto de la creación, los hebreos, y acá acuérdense de su primaria, cuarto, quinto, sexto grado, cuando vieron Egipto. ¿Se acuerdan qué pasaba con el río Nilo una vez al año? A ver quién se acuerda, la que habilita el micrófono, a ver quién se acuerda de la primaria, qué pasaba con el río Nilo para los egipcios que lo esperaban año por año. ¿Qué tenía que pasar? ¿Se acuerdan? Algo le pasaba al río una vez por año y que para ellos parecía trágico, pero era una bendición. Para los egipcios, ¿qué les pasaba? Y que eso que le pasaba al río, le pasaba a todo el valle. A ver, acuérdense, cuarto, quinto, sexto grado de la primaria. Todos los años los egipcios esperaban que el Nilo, ¿qué les pasara? Que el Nilo Creciera. Sí, que el Nilo creciera, bien, inundara todo, y cuando bajaban las aguas quedaba un limo, quedaba un lodo, que era pura fertilidad.
porque al bajar dejaba la tierra negra, ese barro era negro, y de ahí nacían todos los cultivos para el otro año. Entonces, imagínense, 400 años los hebreos estuvieron viendo que para que hubiera vida, para que hubiera prosperidad, tenía que aparecer ese barro del cual salía la vida. Cuando ellos tienen que contarle uno de los dos relatos a sus hijos, a sus nietos, cómo Dios hace el milagro de la vida, ¿qué dicen? De esa Adamá, de esa tierra fértil, de ese lodo, de ese barro, del cual surge la vida, porque es toda fertilidad, de ahí Dios hizo mágicamente que naciera y moldeara al hombre, que es la vida. Por eso de Adamá nace Adán. Y a propósito, les puse, así pasamos finalmente al otro texto, que ya estamos en las 7:06, les puse 3 textos. Uno que ya muchos de ustedes lo vieron la vez anterior porque les tocó trabajarlo, ¿no? ¿Cómo le dice, evidentemente, Dios a Abraham? Deja tú Adamá. La segunda, fíjense la promesa. Yo te daré en posesión perpetua y a ti y a tus descendientes. Y ahí habla de la famosa Adamá Elohim, la famosa tierra prometida. Y por último les pongo un texto del tiempo de Jesús. Miren qué fuerte esta frase de Jesús a sus discípulos. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley, o sea, de aquello que nosotros creemos, antes que desaparezcan el cielo y la Adamá, hasta que todo se realice. O sea, en esa frase que Jesús les pronuncia, dice, solamente cuando Dios quiera, Él va a decir cuándo es el fin de todo. Pero para esto, nadie podrá tocar nada de lo que Dios realmente hizo. Entre eso, coloca en la lista no solamente la ley con mayúscula, sino coloca el cielo, la eternidad y la Adamá. Lo mejor que Dios creó después del hombre es la tierra de donde lo sacó. Entonces, esta es la cuarta palabra más importante. Y ahora sí, prefiero, aunque sea robarles 10 minutitos, pero poder comentarles esta matriz de los números para que aunque sea tengamos este primer acercamiento. Esta placa que les coloco enfrente, no pierdan tiempo en copiarla, la ponía si teníamos tiempo, porque en realidad es para que tengan un pantallazo. Esto va a quedar grabado, no sean problemas. Vamos ahora directamente a meternos en por qué los números son parte de esos rasgos hebreos que nos van a ayudar a interpretar directamente el ser de la Biblia. Vamos a empezar con un número que tiene que ver muchísimo con la esencia de lo que estamos viendo esto del pueblo. Pero acá yo les puse una placa para que les quede como una especie de presentación, ¿no? Esto de que hay que tener mucho cuidado, como lo dije hoy cuando comenzamos, que los números en la Biblia no son estrictamente aritméticos. Por lo tanto, no hay que tomar todo, si dice 40, 40 es aritmético al pie de la letra, ¿no? Más que lo cuantitativo, la Biblia maneja un 80% de los números de manera simbólica. O sea, es decir, aunque diga 3, ¿qué significa que diga 3 ángeles? Que diga 3 peces, que diga 3 hombres. O sea, ¿son 3? ¿Siempre son 3? ¿O en realidad significan algo más según sobre dónde esté colocado el número? Entonces, vamos a colocar este primer número, el número 3. Siempre que el número 3 aparezca en la Biblia, expresa la cercanía con Dios. Esto es fundamental. El número 3, sean 3 ángeles, 3 personas, es más, se dice, y se lo repitió 3 veces,
siempre, seguramente que es el número 3, las 3 veces que lo hizo, las 3 veces que no lo dejó de hacer, los 3 hombres que vinieron a visitarme, los 3 ángeles que pasaron, los 3 escalones que subí en la Biblia, seguramente que esos escalones me llevan a Dios o me llevan a un lugar sagrado, que las 3 veces que yo hablé o no de Dios, que las 3 personas que me visitaron eran enviados de Dios o que tenían que ver con que en realidad me acercaban a Dios. Por eso es que a propósito les puse estos textos. Fíjense, en el primero, ese de Mateo, miren que les subrayé en azul. Lean el texto, tal cual como dice ahí, el capítulo 17, del 1 al 9, pero presten mucha atención al versículo número 4. Ahí van a descubrir por qué el 3 es importante. El segundo texto de Mateo, ustedes lo recontra conocen porque seguramente cuántas veces lo hemos escuchado en la Semana Santa, ¿no? Por lo menos en cada Semana Santa lo escuchamos 2 veces. Cuando Pedro niega 3 veces a Dios. 3 veces niega que él no conoce a Jesús, siendo que él, cuando veamos la iglesia, ¿se acuerdan? Es al que le dice Jesús, tú sos Simón, ahora te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. A ese que le había dicho, vos sos el número 1, vos sos mi mano derecha, es el mismo que cuando ve que las papas queman y lo están sacrificando a Jesús, lo niega 3 veces. Es más, si ustedes van un poquito antes de Mateo 26, ¿se acuerdan que Jesús le dice, yo te digo, Pedro, que vos me vas a negar 3 veces? ¿Qué es lo que está negando 3 veces? La cercanía con Dios. Y es más, hoy no lo cuento, lo dejo para la semana que viene cuando nos vemos cara a cara. ¿Cómo hace Jesús resucitado? Natalia me pregunta, ¿tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu? Bien. Cuando, a la pregunta Natalia, ¿vieron cuando Juan lo bautiza a Jesús en el río Jordán? Para responder lo que me pregunta en el chat, Natalia me dice si esto del 3 tiene que ver con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que nos llamamos la Santísima Trinidad. Bueno, para que veamos esto que pregunta Natalia, cuando Juan lo está bautizando a Jesús, ¿no? Dicen, en ese momento se abrieron los cielos, ¿no? Y una voz desde lo alto proclamó, este es mi Hijo muy amado sobre el que tengo puesta mi mirada, mi complacencia, y el Espíritu de Dios habló. Bueno, esas 3 veces que se nombra a Dios como Padre, como el Hijo que los va bautizando y como el Espíritu, efectivamente es la cercanía con Dios. Exacto. Bien. Y dice Fátima, cuando Jesús es crucificado, ahí está la cercanía. No sé, Fátima, ¿qué es lo que estás queriendo colocar? No alcanzo a entender. A ver si Profe, Sí, sí, puede ser que, porque la verdad no recuerdo bien, puede Sí. ser que Jesús haya fallecido, haya muerto a las 3 de la tarde. Ah, bien, claro. Bueno, otra, claro. Bien, estuvo, sí, ahora entiendo. Vieron que cuando dice Perdón. que... No, bárbaro. Vieron, es más, ni siquiera lo nombra como 3, dice, en realidad en la Biblia original, ¿qué dice? Cuando llegó la hora tercia, que es para nosotros como la hora como de la siesta, ¿no? Los cielos se cerraron, la cortina del templo, exacto. En general, la hora tercia era la hora de la mitad del día, es como esa de las 3 de la tarde, y en ese momento, evidentemente, Jesús expiró. Sí, la hora tercia significa justamente la hora justamente en la que Dios moría, es la cercanía con Dios. Perfecto, sí. En realidad, dice, eran como las 3 de la tarde. En realidad, el texto original dice, era la hora tercia, ¿no? Porque venía del latín de los romanos, y la hora tercia era donde se dividía el día. Vieron que nosotros decimos después de las 12 del mediodía, ya uno dice buenas tardes. Bueno, para en la antigüedad, para los romanos, para los hebreos, la mitad del día no eran las 12 del mediodía, era la hora tercia.
Y la hora tercia justamente es la cual, capaz que Jesús murió a las 4 de la tarde, o murió a las 2, o murió a la 1, o murió a las 4:30. En realidad, cuando el evangelista tiene que decir en qué momento se rasgó la cortina del templo, los cielos se cerraron, hubo como un temblor y Jesús entregó su espíritu, coloca la hora tercia. Perfecto, perfecto. Sí, Fátima, bien intervenido. Y por último les puse 2 textos que aunque estén en 2 partes de la Biblia muy lejos, Isaías está en los profetas. Vayan a leerlo, es bárbaro. Y el Apocalipsis es el último libro que aparece. Sin embargo, a propósito, se los puse juntos para que cuando lo lean tranquila, vayan a ver qué es lo que se repite 3 veces en Isaías y qué es lo que se repite 3 veces en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis. Bien, ¿se ofende mucho si les robo 5 minutos más? ¿Cómo andamos? A ver, si alguna está muy complicado el horario, a ver. Tenemos No, una profe. clase virtual. ¿Tienen clase sí. ahora algunas? Sí, Tenemos lengua. clase en otra materia. Con lengua tienen, ¿no? Yo por mi parte tengo didáctica de la matemática. Ah, bueno, ¿a qué hora están comenzando? Sí, ¿Ya? yo también. ¿Ya? Sí, en breve. Bueno, entonces En nada. está bien, no hay problema, no. Entonces, no importa, cortamos acá porque esto lo podemos retomar. Nos quedan el número 4, el número 6, el número 7, el número 12 y prefiero que no apuremos, sino que lo podamos ver claramente porque este trabajo lo continuamos incluso en la presencialidad. Así que dejamos acá, así igualmente yo voy a dejar de grabar acá para que quede grabado esto y se los puedo mandar. Así que, bueno, las despido y nos vemos entonces el jueves que viene. ¿Puede ser? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Hasta profe. luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.